Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues una vez más estamos aquí platicando sobre temas urbanos. Y en este caso, pues bueno, ustedes ya lo saben, el tema que tenemos hoy es, pues, tipos fundamentales de ciudades. Eso en continuidad al tema uno, que es seguir hablando del medio sociopolítico en las ciudades. Y pues bueno, para esto viene muy bien este tema, dándole continuidad a lo que hemos visto en las semanas anteriores, este tema de tipos fundamentales de ciudades, ya que estuvimos hablando del porqué de las ciudades como son hoy. Pues ahora que sabemos un poco del motivo del por qué las ciudades son como son hoy, pues vamos a platicar un poco de cómo eran las ciudades antes de estas ciudades que estamos viviendo hoy. Muy bien, pues vamos a esto. Bueno, primero si recordamos el objetivo de la asignatura, nos habla de que realizaremos una lectura sistémica del fenómeno urbano. Esto hablaba de leer el fenómeno social, político, económico, el espacial natural y el espacial creado. Esto con la intención de entender el fenómeno urbano, y esto leyéndolo, porque la ciudad, como hemos comentado al inicio del semestre, la ciudad también se lee. Y para esto, para leerla, pues necesitamos primero conocer el lenguaje de las ciudades. Y el lenguaje de las ciudades es el que vamos a leer con un método. El método es precisamente de lo que vamos a platicar hoy. Un método para hacer una lectura sistémica del fenómeno urbano. Para esto viene muy bien que hayan leído de Fernando Chuecagoitia los tipos fundamentales de ciudades. Y también viene muy bien lo que vimos anteriormente sobre el avance urbano en la cuenca de México. Y bueno, el método, vamos a ver el método. El método, partimos de tres aspectos. Un método pues lleva cierto tipo de pasos, cierta cantidad de pasos para llegar a un objetivo. En este caso, nuestro objetivo es leer una ciudad. ¿De dónde parte nuestro método? Con tres pasos de análisis. Eso es lo que hacemos en nuestro método, analizar. E iniciamos con tres aspectos de una ciudad. El espacio, que si recordamos en el análisis de la cuenca, ahí el espacio era la cuenca de México. La cuenca de México es el espacio, entonces hablamos de eso, un espacio en el mundo. De ahí partimos, ¿de dónde estamos hablando? Luego tenemos el tiempo, de qué época es de la que estamos hablando. Si recordamos la cuenca, hablamos en ese mismo espacio de la cuenca de México durante diferentes épocas. Una época en la que inició una ciudad con ciertas características, seguimos pasándose en los años, la ciudad cambió, tuvo otras características y hasta la ciudad que conocemos hoy. ¿Y por qué? Porque ahí está el tercer punto. Sociedad. Según la sociedad que sea la que está ocupando ese espacio en un determinado tiempo, la ciudad va a tener ciertas características urbanas.
Entonces tenemos esos tres puntos: espacio, tiempo y sociedad. De ahí partimos. Cualquier lectura que queramos hacer sobre un espacio, sobre una ciudad, tenemos que ubicar primero en dónde estamos, de qué parte del mundo estamos hablando, en qué época y a qué sociedad es la que estaba ocupando esa ciudad o ese espacio. Como recordamos, en la Cuenca de México, en ese mismo espacio de la Cuenca de México, en diferentes tiempos fue ocupado por diferentes sociedades y en consecuencia la ciudad, la expresión urbana de esa ciudad fue diferente. Estábamos en un espacio en diferente tiempo y con diferentes sociedades, lo que generó que la ciudad se expresara cada vez de diferentes maneras. Entonces partimos de ahí, saber de en dónde estamos hablando, de qué época es de la que estamos hablando y de qué sociedad es de la que estamos hablando. Y de ahí vamos a partir hacia la lectura de la ciudad, pero partiendo de esos tres puntos para ubicar de qué ciudad es de la que estamos hablando. Una vez que tenemos identificado de qué espacio, de qué tiempo y de qué sociedad estamos hablando, vamos a pasar al segundo paso de nuestro sistema de lectura. Sí, nuestro siguiente paso es rasgos, identificar complejos, identificar pautas. Iniciamos con los rasgos. ¿Qué es un rasgo? Cuando ustedes han escuchado en la televisión o en algún periódico, han leído los rasgos de una persona, sus características físicas. Tiene un color de piel de tal manera, tiene cabello largo, tiene cabello corto, tiene ojos grandes, tiene ojos pequeños, nariz grande, nariz pequeña, orejas grandes, orejas pequeñas, rasgos, características de algo. Y en este caso, que estamos hablando de nivel urbano, rasgos son igual esos elementos únicos que le dan forma a una ciudad. ¿Qué podemos decir que es un rasgo? Algún edificio puede ser un rasgo. Vamos a tomar el ejemplo de las ciudades en México, las ciudades de los centros históricos en México. ¿Qué tenemos ahí como rasgos característicos en todas las ciudades? Pues bueno, sí son evidentemente los edificios. Pero cuando hablamos de espacios urbanos, podemos identificar rasgos un poco más característicos de algún lugar. Por ejemplo, si ubican ustedes en los centros de cualquier centro histórico de México, del país, probablemente han ido ustedes a Puebla, han ido aquí al centro de la Ciudad de México, probablemente han ido al centro de Oaxaca, al centro de Querétaro. Estas ciudades tienen algunos edificios característicos en sus centros. Que encontramos un edificio religioso, que seguramente es alguna catedral, alguna parroquia o algún otro edificio religioso. Encontramos también un edificio de gobierno, que puede ser del ayuntamiento, que puede ser del gobierno, un edificio que representa el poder político de ese lugar. Aquí en el centro de la Ciudad de México seguramente ubican claramente que está la Catedral de la Ciudad de México, un rasgo característico de la ciudad, un edificio que es característico, es un rasgo. Luego tenemos el edificio del ayuntamiento, que el edificio de gobierno, que es el edificio de presidencia, que está ahí. Y también solemos tener portales de mercaderes. Se le llama portal de mercaderes porque cuando
coloniales nacieron con la llegada de los españoles, este era el portal de mercaderes donde existía comercio en los centros de las ciudades. Entonces, esos son tres rasgos bastante característicos en las ciudades eh, eh, de la Nueva España. Tenían un edificio religioso, un edificio de gobierno, un portal de mercaderes y también una plaza, que alrededor de esa plaza es donde se encontraban estos rasgos, estos edificios, que también la misma plaza es un rasgo característico de este tipo de ciudades. Entonces identificamos esos edificios muy claramente, pero también puede haber otros rasgos, otros muchos edificios, por ejemplo, que tenga edificios de vivienda, que tenga edificios de comercio, todo ese conjunto de edificios que ustedes quieran tomar, esa cantidad de edificios aislados que existen en una ciudad, son sus rasgos. Incluso las calles, cómo es una calle, si una calle es ancha, si una calle es gorda, es delgada, si la traza es reticular, eso también es un rasgo, su traza, un rasgo característico de las ciudades de las que estamos hablando en México, como Puebla, como la Ciudad de México. Son ciudades que tienen y tenían desde su origen una traza ortogonal. Entonces, un rasgo es ese, su traza ortogonal. Otro rasgo es el edificio religioso en el centro, la plaza cívica o plaza de armas en el centro, un edificio de gobierno en el centro, un portal de mercaderes que también estaba en el centro. Y como ven, esos edificios que son tan representativos de estas ciudades coloniales que ustedes conocen, pues suelen estar en conjunto. Si van a cualquier ciudad de la Ciudad de México, tomamos otra vez el ejemplo, Puebla, Querétaro, Zacatecas, Guanajuato, la misma Ciudad de México, incluso dentro de la Ciudad de México tenemos otros ejemplos, como puede ser Coyoacán, el centro de Coyoacán, como puede ser el centro de Tlalpan, como puede ser el centro de Xochimilco. Son centros, todos estos centros que son centros de barrio, que son ciudades, estos espacios tienen estos rasgos de los que estamos hablando. Tienen su catedral o su edificio religioso, tienen su edificio del poder político, tienen un portal de mercaderes, tienen una plaza cívica o una plaza de armas. Y es igual, esos rasgos están en cada uno de estos centros de las ciudades coloniales en México. Entonces, a ese conjunto de rasgos que juntos forman algo, algo común, porque este conjunto de rasgos juntos forman ese espacio del centro de estas ciudades coloniales. Juntos se convierten en un complejo, son un conjunto de rasgos que juntos generan un espacio único en una ciudad, porque ellos juntos, unidos, generan ese espacio característico de una ciudad. En este caso hablamos de las ciudades coloniales en México, que todas tienen estos rasgos tan característicos de los centros históricos en México. Siempre vamos a encontrar un edificio religioso, un edificio del poder político, una zona de mercaderes que normalmente son portales, y la plaza de armas o la plaza cívica. Siempre están juntos formando ese complejo del centro, de la plaza en el centro. Siempre lo encontramos y seguramente lo han ido a recorrer y a disfrutar en las diferentes ciudades que hayan tenido la oportunidad de disfrutar. Y bueno, como vemos, eso se repite en cada una de estas ciudades. Está en Querétaro, está en Puebla, está en la Ciudad de México, está en Guanajuato, está en Zacatecas.
y podemos seguirle buscando en las ciudades de México. Y entonces eso genera el siguiente punto, que son las pautas urbanas. ¿Por qué es pauta? Porque en todas las ciudades de una sociedad se repite ese complejo del centro histórico con su catedral, su edificio de gobierno, su portal de mercaderes y su plaza. Ese complejo se repite en todas estas ciudades históricas de México. Entonces ahí es donde empezamos también a identificar en cómo podemos leer las ciudades. Las leemos con eso, identificando de dónde son, de cuándo son, qué sociedad es la que las creó o las conformó, y con base en esos 3 puntos empezamos a identificar rasgos, complejos y pautas. Y esto es porque los rasgos de las ciudades históricas en la Ciudad de México no son iguales a los rasgos históricos de las ciudades medievales que ya leyeron en la lectura de Chuecagoitio. Así que, para poder tener un poquito más ejemplificado esto, vamos a ver otras ciudades. Bueno, entonces pues el método. Decíamos espacio, pues es en dónde, el tiempo es cuándo, y la sociedad, pues es quiénes. Como lo vemos aquí en esta imagen, espacio en alguna parte del planeta, nos estamos refiriendo a algún lugar donde se encuentra esa ciudad que estamos analizando, esa ciudad que estamos tratando de leer. Vamos a ubicarla en un lugar en el mundo. Necesitamos también saber si estamos hablando de alguna época en específico para poder también saber de qué sociedad es la que estamos platicando, ya que como lo vimos en nuestro ejemplo de la Cuenca de México, vimos que aunque teníamos el mismo espacio, no estábamos hablando del mismo tiempo y tampoco hablábamos de la misma sociedad. Vimos en especial claramente 3 sociedades diferentes en el mismo espacio. En el espacio Cuenca de México vimos cómo en una época, 1400, antes de 1400 incluso, una sociedad, la sociedad mexica, es la que ocupaba el espacio de la Cuenca de México. Y esa sociedad, con ciertas características culturales y tecnológicas, lograron crear una ciudad, pues también con ciertas características. Después, más adelante en el tiempo, el espacio fue utilizado por una sociedad diferente, por una sociedad, pues le podemos llamar mestiza y también española, que ocuparon ese espacio y también lo modificaron con base en su cultura y su tecnología. Y luego nos vamos más adelante hacia la época de la última que estaba hablando, las imágenes de la cuenca, donde vemos que también una sociedad diferente, ya no era la sociedad de los mexicas, tampoco era la sociedad de los españoles ni de los criollos, era una sociedad diferente, una sociedad del México moderno, que también con una cultura diferente y una tecnología diferente, hicieron lo que vimos en esa cuenca, en la Ciudad de México. Entonces vemos cómo influye muchísimo la sociedad que ocupa el espacio para transformar la ciudad. Luego, una vez que identificamos claramente de qué espacio estamos hablando, de qué tiempo estamos hablando y de qué sociedad estamos hablando, entonces ya podemos hacer este análisis del que les hablaba. Rasgos. Vemos aquí un ejemplo, la Catedral de Puebla es un rasgo. El Ayuntamiento de Puebla también es un rasgo. El portal de mercaderes es otro rasgo.
E identificamos claramente cómo estos tres rasgos siempre están cercanos y alrededor de algo a lo que le solemos llamar plaza, plaza cívica, plaza de armas. La plaza que está normalmente ubicada al centro de estas ciudades históricas en la Ciudad de México. Y como vemos, este espacio al que le llamamos complejo, porque es un conjunto de rasgos que juntos forman un espacio único en una ciudad, un espacio característico, como ese complejo de rasgos se repite de manera constante en las ciudades de una sociedad, entonces lo consideramos una pauta de asentamiento urbano. ¿Por qué? Porque todas las ciudades de esa sociedad incluyen esa pauta porque se repite y se repite y se repite, y es una manera de identificar si una ciudad pertenece a una misma sociedad o no. Y en el caso de las ciudades de México, pues para nosotros es muy fácil entenderlo, porque los centros históricos, pues los conocemos, y podemos identificar muy fácil este complejo de los centros históricos en las ciudades de México, ese complejo tan característico. Y así como las ciudades coloniales, que es de lo que estamos hablando, tenemos este ejemplo de ciudades coloniales en México, pues vamos a ver otros ejemplos de otras ciudades que afortunadamente ustedes ya leyeron en la lectura de Chocagotia de tipos fundamentales de ciudades. Pues vamos a verlos.